La investigación científica de la evolución humana. Los organismos que viven hoy en nuestro planeta son tan solo una pequeña representación de todos los tipos de animales, plantas, hongos, protistas, bacterias y otros que han vivido en el pasado. La evolución humana como objeto de estudio científico es abordado desde varios enfoques disciplinarios. La minuciosa observación de los precedentes fósiles, revisando sus bases fisiológicas, biomecánicas, sus fundamentos genéticos y su biología del desarrollo, siendo un método principal para el conocimiento del pasado, la paleontología humana. Ya hemos hablado de los estudios iniciales de la teoría de la evolución en un capítulo anterior. Hoy nos centraremos en el desarrollo que ha tenido la investigación sobre este tema. La investigación de los procesos y patrones de nuestra evolución requiere del concurso de un buen número de disciplinas, desde la anatomía comparada, la embriología, la genética, la psicología y sociología, arqueología y etnografía, la medicina evolutiva y, me atrevería a decir, casi cualquier disciplina de conocimiento. La paleontología es la ciencia de los fósiles. Consecuentemente, la paleontología humana es la ciencia de los fósiles humanos. Los fósiles humanos son los restos y señales de los organismos del pasado. Está compuesto por los restos, los dientes y los huesos de los organismos humanos del pasado, y en las señales típicas de actividad, tales como las huellas de pisadas y los coprolitos o heces fosilizadas, las señales dejadas por el uso de utensilios, tal como son las marcas dejadas por los cuchillos de piedra al descuartizar los animales cazados, las llamadas marcas de corte, zooarqueología. Las señales de mordeduras humanas sobre huesos. Las cualidades intrínsecas de los fósiles son su edad, cronología, su localización geográfica, su forma y composición original, derivada del proceso constitutivo del organismo vivo del que procede el elemento, y su historia tafonómica, el proceso de formación del fósil en sí. De estos aspectos se deriva un amplio espectro de información que abarca diferentes subdisciplinas y ámbitos técnicos. Algunos ejemplos incluyen los trabajos de campo y excavación, el estudio de la anatomía comparada y anatomía funcional, el empleo de sofisticadas tecnologías de análisis de imagen, microtomografía y sincrotrón, el análisis del contenido en isótopos estables, las técnicas de morfometría geométrica, la paleogenética, y un largo etcétera. Hoy en día intervienen en el estudio multidisciplinar áreas de conocimiento de las ciencias de la vida y de la tierra, como ejemplo la moderna y potente paleogenética, que forma parte de la paleoantropología, tanto por sus objetivos como por el hecho de que estudia restos de organismos. Las secuencias de ADN conservadas en los restos son moléculas fósiles de organismos del pasado. El trabajo de campo, localización de yacimientos y excavación es muy importante para un paleoantropólogo porque contextualiza el valor de sus objetos de estudio. De cara a un profesional, un fósil humano dice muy poco fuera de su contexto estratigráfico, cronológico y paleoecológico. Por eso, el trabajo de campo ajusta las pruebas de la evolución humana, los fósiles, a un contexto geológico, los sedimentos y el registro estratigráfico, y a su relación espacial y material con otros restos, paleoecosistemas, e incluso el componente emocional de los hallazgos. También existe el trabajo de gabinete. Aquellas personas que solo conocen los fósiles conservados en los museos o a través de publicaciones, sin haber tenido la ocasión o el empeño de participar personalmente en la extracción de los mismos, que deriva en el estudio por contacto con el registro histórico de la evolución, establecido solo a través de modelos de ordenador, con el uso de las técnicas de realidad virtual, materiales in silico. Cada una de estas perspectivas se han realizado aportaciones fundamentales para el desarrollo de la paleoantropología. Estimados alquimistas, ¿ustedes qué opinan del trabajo que realizan paleontólogos y arqueólogos? ¿Conocían ustedes lo meticuloso y cuidadoso que es el estudio de los fósiles? Me gustaría que nos lo contaran abajo en los comentarios. Y si desean conocer más historias interesantes, suscríbanse a este canal. Muchas gracias por ver el video. Regálenos un like. Nos vemos en el siguiente informe.